Buenos días, clase. Me da mucho gusto poder conectar con ustedes a través de este medio. El día de hoy vamos a leer un libro que me gusta mucho y que creo que va muy bien con estos tiempos de primavera. El libro que vamos a leer el día de hoy se titula I'm Trying to Love Spiders o Estoy intentando amar a las arañas. Entonces ahora que ya está haciendo más calor, vas a poder encontrar muchas más telarañas en los jardines, en los parques, y yo espero que este libro te ayude a entender por qué las arañas son importantes en nuestro planeta y podamos tener aprecio por ellas. Este libro fue escrito y fue ilustrado por Bethany Barton y vamos a empezar. Esta ilustración me parece muy linda. Quiero por favor que tomes el tiempo de observarla y de ver algunos tipos de arañas que están presentando aquí. Vienen con diferentes nombres y diferentes características. Entonces tómate el tiempo de contemplar la ilustración. ¿Y qué dice aquí? Dice, I'm trying to love spiders. It isn't easy. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te parece una tarea fácil amar a las arañas? ¿O te dan un poquito de miedo? ¿O qué piensas acerca de las arañas? Platica con tu familia, platica con quien sea que te está ayudando a hacer la tarea y cuéntale cómo te sientes acerca de las arañas. A mí particularmente me gustan mucho. Vamos a ver qué dice aquí. I keep telling myself spiders are cool. I want to love them. Me plus spiders forever. I mean, spiders have been around for millions of years, moving silently, swinging into action. I want to think of them like bug ninjas. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú crees que las arañas son geniales? ¿Tú ves a las arañas un poco como bichos ninjas que se mueven hacia la acción? Like this spider right here. I'm gonna try really hard to like him. Maybe if I study him for a while. I think it's working. It's moving. Squish it, squish it, squish it. Oh no, creo que matamos a esa arañita. That didn't work out. But next time will be better. Next time, I'll focus on all the cool superpowers spiders have. Like 8 eyes. ¿Sabías eso? ¿Sabías que las arañas tienen 8 ojos? Ese es un hecho muy interesante. ¿Para qué necesitarán tantos ojos las arañas? ¿Tú qué crees? Comparte con tu familia. ¿Y te imaginas si nosotros tuviéramos 8 ojos? Sería muy extraño. And spider webs. Spider webs are cool. Spiders spin webs out of protein-packed spider silk they make themselves. That's like you or me building a house with our hair. And then catching food on it. Qué interesante, ¿no? Entonces aquí tenemos los 3 tipos que podemos encontrar de diferentes telarañas. Y son muy interesantes las telarañas porque las telarañas son las casas de las arañas y las arañas las construyen con un tipo de proteína que ellas generan. Eso sería como si nosotros pudiéramos construir nuestra casa con nuestro cabello y después atrapar comida con él. Sería muy interesante, ¿no creen? Y extraño. Some spiders even have billions of tiny hair called scopulae on their legs that let them stick on walls or ceilings. Or, oh my gosh, there's a spider stuck on there. Smash it, squish it, got it right now. Ay, creo que matamos a otra arañita. Me pareció muy interesante saber que tienen esos pelitos en sus patas y que las ayudan a caminar en las paredes y los techos.
pero la vi caminando y me dio un poco de miedo y creo que la aplastamos. Y dice, we're not very good at loving spiders just yet. If only spiders were more like things I really love, like burritos and soccer and rocket ships. ¿Tú qué piensas? ¿Que si las arañas fueran más como cosas que amas, tal vez las amarías más? ¿Qué son las cosas que tú amas? ¿Amas los burritos? ¿Amas el fútbol? ¿O los cohetes espaciales? ¿O hay otras cosas que amas? Comparte con tu familia. Instead, their closest relatives are also totally gross. Arachnid family reunion, and we have a scorpion and a tick. But it's not like I'm scared of every icky thing. It's just something about spiders. Maybe it's the fact that almost all spiders are venomous. ¿Sabías eso? ¿Sabías que las arañas pertenecen a la familia de los arácnidos? Muy interesante. Puedes aprender más sobre los arácnidos investigando sobre ellos. Otra cosa que me pareció muy interesante es saber que casi todas las arañas son venenosas. Pero, ¿para qué sirve su veneno? Vamos a leer. Spiders can chew very well, much like your baby sister. They need liquid food. Since no one's invented a tiny spider-sized blender, spiders rely on their venom to dissolve their dinners, making bugs soft and slurpable. Y tenemos ahí a una mosquita que dice, I've always wanted to be a smoothie. Entonces esto me parece muy interesante porque quiere decir que las arañas tienen veneno porque lo necesitan para alimentarse. No sabía esto y me parece algo muy genial. Eso quiere decir que cuando las arañas atrapan a su presa, entonces le inyectan veneno y la presa se vuelve líquida por dentro. Y después la araña puede regresar y chupar ese líquido, como si se estuviera comiendo un licuado. ¡Qué interesante! But to be fair, while there are about 40,000 known species of spider, only a few can bite humans, and even fewer can harm you with their venom. Entonces, esto también es súper interesante porque quiere decir que hay 40,000 diferentes tipos de especies de arañas, pero muy pocas pueden morder a los seres humanos. Y aún menos pueden hacer algo con su veneno hacia nosotros. Entonces vamos a ver qué dice por aquí. Wanted, there or smash a lot. Female black widow, brown recluse. For being poisonous enough to ruin your day. Entonces estas dos arañas son dos arañas que tal vez podríamos encontrar que serían venenosas para los seres humanos. Pero también quiero que entiendas que sería un poco difícil encontrarlas porque este tipo de arañas se esconden muy bien. La araña café reclusiva, justamente su nombre lo dice, se recluye. ¿Eso qué quiere decir? Que se esconde. No le gusta estar cerca de la gente. Y en el caso de la viuda negra, a las viudas negras les gusta estar en lugares oscuros y húmedos, así es que si hay buena limpieza en tu casa, sería muy difícil que encuentres a cualquiera de estas dos arañas. Fatal spider bites are so rare, you have a better chance of getting struck by lightning. Oh my gosh! Okay, don't panic, but there is definitely a spider over there. And we're not gonna squish it this time, right? Well, just try to pet him, maybe? Can you pet a spider? Let's try. Entonces vamos a intentar solo acariciarla, a ver si funciona.
Pero este dato que leímos por aquí me pareció súper interesante porque quiere decir que hay más posibilidades de que te caiga un rayo a que la mordida de una araña te mate. Así es que eso quiere decir que no le tienes que tener miedo a las arañas porque las arañas no te van a hacer daño. Entonces estamos tratando de solo acariciar a esta arañita. Esperemos que eso funcione. Vamos a ver. Whoops. Nope. We squish him. Creo que somos muy malos en esto. Volvimos a aplastarla. I'm never gonna love spiders at this rate. Maybe I should focus on what spiders are good at. Esta es una gran pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Para qué tú crees que las arañas sirven? ¿Para qué son buenas? Entonces ya hemos leído algunos datos interesantes, pero hemos dicho que todos los seres vivos y criaturas de este planeta tienen una función y sirven para algo. ¿Para qué tú crees que sirven las arañas? Cuéntale a tu familia. Like eating bugs. That's gotta be helpful, right? A single spider can eat over 75 pounds of bugs in a year. I even heard that some farmers use spiders to keep harmful insects out of their crops. Entonces esto es otra vez súper importante. Las arañas sirven para comerse a los insectos. ¡Qué importante! Y una sola arañita se puede comer hasta 75 libras de insectos en un año. Eso es como el tamaño de un perro adulto. Esos son muchos insectos. E incluso algunos granjeros utilizan arañas en su campo para poder liberar las plantas de los insectos. Y esto es importante porque al final los granjeros que producen, pues producen la comida que llega a nuestro plato. Así es que las arañas son muy importantes. Nos ayudan a liberar el planeta de tantos insectos. And, oh wait. Looks like some of those bugs made it over here. Get out of here, bugs. I can't even read my book while with all this. Hey, what's that spider doing? ¿Y tú qué crees que está haciendo esa araña? ¡Qué importante! Esta araña nos está ayudando a liberarnos de todos esos insectos. Entonces, la próxima vez que veas una telaraña en tu jardín o en un parque, no la destruyas. Las telarañas son el hogar de las arañas y están ahí para comer a todos esos insectos que de otra manera estarían por todos lados. Entonces las arañas tienen una función importante y por lo tanto hay que respetarlas. Wow! Thanks, little guy. That was really impressive. A spider presents for you. Box of flies. Did you make that for me? I think I may finally love... cockroach! Squish it, smash it, make it go away. Creo que aplastamos a esa cucaracha. One thing at a time. Una cosa a la vez. Sí, aplastamos a la cucaracha, pero dejamos viva a la arañita. Entonces, ahora sabes la importancia de las arañas. Y vamos a ver la última ilustración que viene aquí que me gusta muchísimo. Quiero que la veas. Qué bonita ilustración. Y aquí podemos encontrar algunas otras arañas que existen. Y me encanta esta araña que está aquí, que es una tarántula. Esta es la tarántula Goliat. Y quiero que cuando termines de escuchar esta lectura, vayas y busques a tu papá y le pidas que te enseñe su mano abierta y que te la enseñe así, porque justamente de ese tamaño podría ser esta tarántula. La tarántula Goliat es la araña más grande que existe en el mundo. Y esta araña es tan grande que se puede comer a un ave.
¿Te imaginas ver a una araña comiéndose a un pájaro? Y esta araña puede ser del tamaño de la mano de un hombre adulto. Entonces pídele a tu papá que te enseñe su mano para que puedas tener una idea de qué tamaño podría ser nuestra amiga tarántula Goliat. Y bueno, ahora ya sabemos acerca de la importancia de las arañas. Y recuerda, la próxima vez que veas una telaraña en tu jardín o en un parque, no la molestes, no la destruyas. Las telarañas son el hogar de las arañas y ahora sabemos que las arañas tienen una función muy importante en el mundo y es comerse a todos esos insectos indeseados y por lo tanto podemos aprender a amarlas un poco más. Espero que este libro te haya gustado tanto como a mí y recuerda que te voy a dejar un poco de tarea en nuestro Google Classroom y como siempre nos vemos la próxima.